la boda de Caná. Dice, al tercer día se hicieron una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, ¿no tienen vino? Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían, haced todo lo que les dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecho en vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él y su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Amén. Amén. Hermanos, esta palabra que yo leí fue el comienzo, de alguna manera, de la manifestación del ministerio de Jesús en la tierra. Fue el comienzo. Fíjese usted que cuando la madre de Jesús le dice a Jesús que estaban necesitando la intervención de él, Jesús mismo dice, ¿por qué me dice eso? Todavía no ha llegado mi hora. O sea, no estaba el tiempo todavía que Dios había marcado para Jesús, para comenzar su ministerio en la tierra, pero había una madre ahí que estaba motivando, diciendo, ya, dale, ahora, hacé. Y aunque Jesús dijo que no era el tiempo ni la hora, en obediencia a su madre hizo un milagro. Si no hubiera estado la madre, no hubiera quizá hecho ese milagro. Pero porque la madre estaba e insistió, es más, es como que la madre ni lo escuchó a Jesús. Porque cuando él dijo eso, la madre le dijo a los que estaban allí, bueno, hagan todo lo que él les diga. Dio por sentado de que Jesús la iba a obedecer de alguna manera y iba igualmente a actuar, ¿verdad? Iba a actuar igual. O sea, ¿qué significa ahí el valor de la familia, hermanos? Porque Jesús honró a su madre, a las palabras de su madre, y no la dejó avergonzada a su madre, sino que aunque no era el tiempo de Jesús, de la manifestación de Dios en la tierra, él lo hizo también para honrar a su propia madre, para bendecir de alguna manera a su madre. Y a través de lo que Jesús hizo, la familia de Jesús fue bendecida, pero también fue bendecida aquella familia en aquel momento. La Biblia, o sea, si uno analiza las Escrituras, se va a dar cuenta que era muy común en aquella época que en todo lo que fueran bodas, no era un día ni un rato, eran muchos días de fiesta, muchos días de organizar cosas para una boda. Y algo que no podía faltar en una boda era el vino. No podía faltar el vino, porque era una tradición en aquella época. Gracias a Dios que el vino de antes no era como el de ahora, ¿no? Pero así mismo igualmente tenía alcohol. Porque así mismo, dice, todos guardan el peor vino para lo último, cuando todo el mundo ya tomó el mejor, y a lo último toman y no se dan cuenta de lo que están tomando. Entonces le dan lo peor que tienen. Dice, pero ustedes hicieron al revés, le dijo el maestresala. Ustedes guardaron lo mejor para lo último. ¿Y por qué aquello se transformó en lo mejor si era solo agua que estaba allí? Por la palabra de Jesús. Por la palabra que Jesús dio en aquel momento, honrando a su propia madre. Honrando a su propia madre. Entonces es necesario que dentro de la familia, de los hogares, haya también esa honra que Dios da. Y cuando está esa honra presente, entonces van a haber manifestaciones de Dios para esa familia. No solamente para la otra familia que estaba allí, sino que hubo una bendición especial para la familia de Jesús también. Porque yo me imagino que aquella madre quedó orgullosa y se sintió feliz en el momento que vio que aquella agua que estaba allí simplemente, ahora ya no era agua, era el vino, y no era cualquier vino, era el mejor vino. Imagínense usted esa madre, cómo habrá quedado. O sea, se habrá sentido orgullosa porque aunque el resto quizás no sabía, ella dice, los sirvientes sí sabían, dice la palabra. Los que servían sí sabían que aquello que estaban sirviendo era agua en realidad. Era agua que Jesús había transformado en vino. Y yo tomé esta palabra para empezar hoy con las casas de bendecir los hogares y bendecir las familias, porque fue el primer milagro que Jesús hizo, y lo hizo en una casa.
Lo hizo en un hogar. Y lo hizo en el comienzo de una familia, de una nueva familia. Porque Jesús lo que estaba haciendo era bendecir de alguna manera el comienzo de una familia. El comienzo de una familia. Y yo voy a la palabra, y la Biblia me dice en Génesis que las familias fueron benditas a través de Abraham. Todas las generaciones y todas las familias de la tierra. Fue la promesa que Dios le dio a Abraham, y con ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero por otro lado yo traigo y vengo a ese momento y me pongo a pensar y digo, ¿qué hubiera pasado si Jesús se hubiera quedado con que no es mi tiempo todavía y no hacía el milagro? No solamente quizás la madre de él se hubiera desilusionado un poquito, aunque sabía que Jesús era el Hijo de Dios, sino también que se hubiera la familia que estaba siendo perjudicada. ¿Qué era lo que iba a pasar? Dice que cuando a alguien le pasaba eso, de quedarse sin vino, o quedarse sin comida, o algo, y que no hubieran tenido en cuenta todo eso para la boda, bien, todo lo que iban a necesitar para la boda, todo lo que se precisaba, dice que eso hacía con que de por vida esa familia quedaba vista y quedaba mal vista. O sea, era avergonzada esa familia. Y esa vergüenza no se la sacaban en toda su existencia. Entonces, si uno lo mira desde ese punto de vista, Jesús le sacó la vergüenza a aquella familia que estaba comenzando antes de que empezara, como una nueva familia. Eso significa que Dios está y quiere bendecir a los hogares, y quiere bendecir a la familia. Porque de lo contrario hubiera dejado que Sammy no hubiera hecho milagro, pero Jesús lo hizo. Para que esa familia no solamente le sacó a aquello que iba a quedar en vergüenza, sino que a su vez le dio lo mejor en el final. Porque no fue que dijo, yo de alguna manera zafamos. No fue el zafar, le dio lo mejor. Entonces Jesús quiere, para las familias, quiere lo mejor. Para los hogares, quiere lo mejor. Y ahí Jesús bendijo un hogar que estaba comenzando con lo mejor. Le dio el mejor vino en aquel momento. Entonces Jesús hizo visita en casas y en hogares, hizo reuniones así como nosotros, quizás, capaz que reuniones así como nosotros no, pero sí iba a los hogares. Pero cada vez que Jesús aparece en un hogar, en una familia, o en una casa haciendo una visita, era con un propósito que Dios ya lo había mandado. O sea, tampoco encontramos a Jesús todos los días en una casa, no, él no acostumbraba a ir de casa en casa así. Él iba y la gente lo seguía a él. Pero las veces que Jesús fue a un hogar, ahí quedó la marca registrada de Cristo. Y esta fue la primera vez que él fue empezando su ministerio, que todavía no había empezado su ministerio. Por eso le dijo a su madre que todavía no era el tiempo. Pero la madre dijo, bueno, hagan lo que les diga, ya está. Es así que aunque no sea el tiempo, un milagro puede surgir igual. Hermano, quizás no es el tiempo, y quizás uno piense, ese no es el tiempo de mi bendición. Pero si Jesús quiere bendecirte fuera del tiempo, ¿por qué no? Si Jesús quiere darte una bendición, y aunque tú pienses que no es el tiempo, Dios te lo quiere dar, ¿por qué no lo aceptas a la bendición? ¿Por qué ponemos a veces excusas y decimos, no, eso es para fulano, para mengano, para el otro, para este? No. Si Jesús te quiere bendecir, acepta la bendición. Porque Jesús no te va a dar cualquier bendición, te va a dar la mejor también. La mejor bendición, así como se lo dio a esta familia. A esta familia. Y esta familia, hermano, quedó registrada ahí porque fue el primer gran milagro que Jesús hizo, antecediendo a lo que venía después de todo su ministerio que se iba a empezar a manifestar sobre la tierra. ¿Por qué no dejas que Dios bendiga a tu familia? Y ese va a ser el gran milagro antecediendo lo que Jesús quiere hacer. Amén. Porque Dios está, más que nada, interesado en bendecir los hogares y las familias. Más que nada. Porque si las familias están bendecidas, ¿qué son las familias? No son las partes del cuerpo que forman la iglesia. Entonces, si nosotros como familia, cada familia está bendecida por Dios, la iglesia va a estar bendecida. Una ciudad va a estar bendecida. Un barrio va a estar bendecido. ¿Usted cree que hoy la bendición solo está aquí? ¿Y va a estar solo nosotros que vinimos a recibirla? No, está en todo este barrio. En todas las calles de este barrio está llegando la bendición. Porque la bendición no tiene límites. No es que porque acá hay 4 paredes va a quedar acá. No, la bendición no tiene límites. Es sin límite. Y así como el mejor vino aquel día, también Dios hoy está derramando la mejor bendición. No solo sobre el hogar del hermano Eduardo y la hermana María, sino y no solo sobre el hogar de cada uno de nosotros.
sino sobre todos. Sobre todo, si nosotros tenemos que creer y aceptar la bendición. Aceptar, no dudemos, recibamos la bendición. Aquella madre no dudó, aunque Jesús le dijo, no es mi tiempo, todavía no empecé a hacer nada. Ella que dijo, hagan lo que les digo. Lo mismo hagan ustedes, hagan lo que Jesús les dice. Porque si hacemos lo que Jesús nos manda, lo que Jesús nos dice, las puertas de la bendición se abren. Amén. Las puertas de la bendición se abren. Y no tengamos duda que aquella promesa que Dios le dio a Abraham en Génesis se viene cumpliendo por algo que Jesús ese día, el primer milagro lo hizo en una familia. El primer milagro de Jesús fue en una familia y para una familia. Amén. Sacó la vergüenza desde antes de formarse su hogar, sacó la vergüenza. Que sabe mucho de nosotros a veces siente vergüenza por determinada cosa. Tiene vergüenza o cosas que uno dice, no, pero yo, esto que nadie se entere, o mejor lo escondemos, o mejor no. Permítele a Dios hoy que quite la vergüenza de tu vida. Que quite eso que te hace sentir mal, que te angustia, que te pone mal. Permítele a Dios que saque todas esas cosas. Porque Él quiere bendecir tu casa. Pero al bendecir tu casa, te va a bendecir a ti primero. Amén. Porque aquel vino fue para bendecir a todos los que estaban presentes allí, pero principalmente para bendecir a los que estaban ese día casándose, para que no empezaran su matrimonio en vergüenza. Su matrimonio en vergüenza. Yo creo que hoy la primera bendición son para los dueños de esta casa, pero también el resto vamos a tomar de ese vino. Sí, Señor. Y ellos no se lo van a tomar solo. Amén, gloria a Dios. ¿Verdad? No se lo van a tomar Sí, solo. Señor. ¿Por qué? Porque el que está sirviendo hoy la mesa es el Espíritu Santo y Él nos va a dar a todos. Sí, Y Jesús. Él nos da a todos. Amén. Él nos da a todos. Entonces vamos ahora a dar gracias a Dios. Y reciba la bendición. Recíbala. Recíbala. Usted diga, yo quiero de ese vino, lo recibo. Yo recibo eso mejor que Dios ha preparado para este